Bienvenidos a nuestra lectura bíblica diaria. El día de hoy nos corresponde el capítulo número 12 del libro de Éxodo. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y luego estaremos realizando unos comentarios acerca de este capítulo. Éxodo capítulo 12. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: El día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor, lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comeréis panes sin levadura, además desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas. Porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el 7º día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podréis hacer. Guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comeréis nada leudado. En todo lugar donde habitéis comeréis panes sin levadura. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad el rebaño corderos para vosotros según vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y mancharéis con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará como ha prometido, guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis: es un sacrificio de la Pascua al Señor.
el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levantaos y salid entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, adorad al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacadas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían: todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado, y de la masa que había sacado de Egipto, cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es la noche de vigilia para el Señor por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circuncidéis, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua del Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre vosotros, y así lo hicieron todos los hijos de Israel, hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Bien, este es el capítulo número 12 del libro de Éxodo. Y como ya habíamos visto anteriormente en los capítulos anteriores, se registraba las plagas que el Señor había hecho venir sobre el pueblo de Egipto. Y ahora vendría la 10ª plaga. Sin embargo, hay un intervalo, hay un paréntesis, hay un espacio, digamos, ahí dentro de la narrativa de estas plagas, y se va a hablar acerca de la institución de la Pascua. Y justamente el comentario del día de hoy refiere a la institución de la Pascua. Es la razón por la cual solamente estamos lecturando un solo capítulo el día de hoy, con la finalidad de poder explicar un poco más acerca de la institución de esta fiesta que se convertiría para el pueblo de Israel. Sería la fiesta más antigua, la festividad más antigua que tendría el pueblo judío. Bien, entonces, ¿cómo inicia este capítulo número 12? Bueno, una vez más, el Señor habló a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, ¿no? Es el Señor
quien instituye, es el Señor quien va a hablar acerca de esta Pascua. Entonces se hace ahí un espacio dentro de la narrativa de las plagas y vamos a hablar ahora aquí acerca de esta Pascua. ¿Qué es lo que va a pasar? Número uno, el Señor va a empezar a diferenciar a su pueblo ya. Dice, este mes será para vosotros el principio de los meses. ¿Sí? Entonces aquí el pueblo judío va a tener su propio calendario, digamos así, donde para ellos este sería el primer mes del año, para ellos. ¿Sí? Entonces dice, hablad a la congregación diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero. ¿Sí? Entonces empiezan las instrucciones aquí y definitivamente ya hay una distinción, ¿no? Entonces el pueblo va a tener una distinción referente a los meses, ¿sí? Entonces, aunque los acontecimientos surgieron en otro mes, para este pueblo sería el primer mes, tal como el Señor ya lo está instituyendo específicamente para la congregación de Israel. ¿Cuáles son las instrucciones? Las instrucciones son las siguientes. El día 10 de este mes, que sería ya el primero para el pueblo judío, cada uno tomaría para sí, dice, un cordero, ¿no? Un cordero para cada casa. La instrucción es que se tome un cordero, pero en un caso muy especial, donde la casa sea muy pequeña. Entonces, en ese caso tendrían que asociarse, tendrían que aliarse con un vecino, ¿sí? Con el vecino más cercano, para que pudieran entre ellos poder tomar un cordero, en el caso que la casa fuese pequeña. Otra instrucción, el versículo número 5, que es importantísimo, el cordero será un macho sin defecto de 1 año. ¿Sí? La condición aquí es específica. El cordero sería macho sin defecto de 1 año. ¿Sí? Y dice, lo apartaréis entre las ovejas o de entre las cabras, ¿no? Entonces, recordemos eso, cordero macho y sin defecto, ¿sí? Sin defecto. Versículo 6, lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. ¿Y qué van a hacer? Siguiente, dice, tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas, donde lo coman. ¿Sí? Con la sangre, lo que van a hacer de este cordero que van a matar, sencillamente van a tener que pintar, digamos, el dintel de la casa y los postes, para que pudiera acontecer que cuando pasare, dice el Señor, sencillamente pasare de largo y no tocara a los hogares o a las casas donde esté esta señal, ¿no? Esta señal, esta marca de la sangre. Entonces definitivamente aquí se tomaría esta sangre para poder utilizar esta señal en las casas. Esa misma noche, dice, van a comer carne asada al fuego, ¿sí? Y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas, ¿no? Entonces, este sacrificio, ¿sí? Que se va a realizar esta Pascua, que va a representar, vemos entonces un cordero sin defecto, ¿sí? Es importante ver los elementos para de alguna forma poder entender más adelante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Aquí se está instituyendo que el cordero es macho, sin defecto. También se está mencionando y se habla acerca de la sangre, ¿sí? Va a tener un lugar muy importante esta sangre, ya que esta sangre va a permitir expiar, digamos, de alguna forma, esta Pascua nos va a recordar o va a prefigurar a la muerte de Cristo en el futuro. Todos los acontecimientos que van a suceder en el Éxodo, en las partes ceremonial, apuntan hacia Jesucristo. Si recordemos que esto solamente sería una sombra de lo que habría de venir en el futuro con Jesucristo, que sería finalmente el Cordero, y sería Él nuestra Pascua. Entonces, ese sacrificio que se presenta por medio de Jesucristo, por el cual nosotros, si bien es cierto, allí el pueblo de Israel escapaba, digamos, del horror de la muerte en su hogar, hoy en día nosotros escapamos de ese horror de la muerte espiritual por medio del sacrificio de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo nosotros somos
libres de esta muerte espiritual que hay en nuestras vidas, ¿no? Entonces así también aquí al momento de pasar el Señor dice no tocaría, ¿sí? No habría muerte ahí en el hogar del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque estaba ahí este sacrificio se había hecho y la sangre simbolizaba, esta sangre de este cordero, que el Señor pasaría de largo, ¿no? Entonces esto evitaría que haya muerte en el hogar del pueblo de Israel. Y así también nosotros entonces, gracias a Jesucristo que viene a ser nuestra Pascua, hoy en día, por el medio de la sangre de Cristo, nosotros podemos escapar de ese horror de la muerte espiritual. Bien, entonces ese sacrificio de animales, ya lo hemos dicho, y la sangre que se pone es simplemente una prefiguración de lo que sería la muerte de Cristo. Las hierbas amargas podrían simbolizar el lamento, el sufrimiento por los pecados o por el tiempo amargo que habría vivido Israel dentro de Egipto, ¿no? Recordemos que pues ellos estaban siendo oprimidos ahí en Egipto. Y el pan sin levadura simbolizaría la ida apresurada que va a tener el pueblo de Israel. Recordemos de que ellos van a salir apresuradamente, van a comer apresuradamente, es lo que menciona el versículo 11, ¿no? De esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Entonces, todo va a ser apresurado. Entonces, estos panes sin levadura recordarían esta partida apresurada que ellos van a hacer. El pueblo tenía que comer esta cena rápida. No solamente que iban a comer rápido, sino que tendrían que estar ellos ya vestidos, ya preparados, listos para poder viajar, listos para poder salir. Eso es lo que menciona el versículo 11, ¿no? Dice, lo comeréis ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies, el cayado en vuestra mano, ¿no? ¿Qué significa esto? Ellos tenían que estar listos, preparados para poder partir. Esa era la noche en la que ellos partirían. Esa misma noche se irían de Egipto. Versículo 12 muestra un punto importante aquí que lo menciona. Dice, esta noche pasaré por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. ¿Sí? Esto es lo que va a suceder, ya lo estamos comentando. Pero la parte final de este versículo dice, ejecutaré juicios contra los dioses de Egipto, yo el Señor. Recordemos que las 9 plagas anteriores ya estaban ejecutando juicios directos contra los dioses egipcios, contra las deidades egipcias. Y aquí se está una vez más remarcando, ¿sí?, que el Señor no solamente estaría matando a los primogénitos de los egipcios, sino estaría atacando directamente a los dioses de Egipto, reduciéndolos a nada. Y para que se pueda reconocer que Él es el Señor, que Él es el único Dios, ¿sí? Entonces, ese es el propósito de esta última plaga, ¿sí?, que sería el mismo propósito de las plagas anteriores, ¿no? Ejecutar los juicios en contra de todos los dioses del pueblo de Egipto. Bien, luego tenemos que así como esta sangre de un animal fue el medio de alcanzar la liberación y la salvación de la muerte, la sangre de Cristo es el medio para obtener nosotros la redención de los creyentes, ¿no? Versículo 13, la sangre será señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre, dice, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Entonces, esta sangre de este animal, ¿sí?, sería el medio para que ellos puedan alcanzar esa salvación de la muerte. Hoy nosotros, como creyentes, como cristianos, creemos en que podemos alcanzar esta salvación, esta liberación, por medio de la sangre del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por medio de Él podemos nosotros alcanzar esa liberación. Por medio de la sangre de Cristo podemos obtener la redención como creyentes. Versículo 14, este día será memorable, se celebrará como fiesta al Señor, ¿sí? La Pascua debía observarse cada año, ¿sí?, cada año para el pueblo judío, ¿sí? Recordemos, esta es la primera ceremonia, la primera fiesta instituida, ¿sí? Es la fiesta más antigua instituida para el pueblo de Israel, ¿sí?
Por eso es importante tenerlo en cuenta, porque más adelante vamos a escuchar acerca de la Pascua, vamos a leer acerca de la Pascua y necesariamente tenemos que saber de dónde sale la Pascua, ¿no? Se habla mucho que Jesucristo es el Cordero Pascual, pero no entendemos muchas veces y por qué Jesucristo es el Cordero Pascual. ¿A qué se refiere eso? ¿Y qué es la Pascua en primer lugar, ¿no? Entonces, justamente por esa razón, el día de hoy, que lecturamos Éxodo capítulo 12, encontramos el significado de la Pascua, qué es lo que sucedió en la Pascua, qué representa la Pascua, y no solamente la Pascua, sino que vendría también la fiesta de los panes sin levadura, que son dos eventos, ¿sí?, que están seguidos, ¿sí?, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Son dos eventos seguidos que muchas veces se toma como que fuese incluso uno solo, ya que están seguidos, completamente seguidos. Eso es lo que va a mencionar aquí en el versículo 15. Dice: 7 días comerás panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda la levadura de vuestras casas. La levadura simbolizaría lo que es el pecado, ¿sí? Porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel, sería sacada del pueblo, ¿no? Entonces esta fiesta, como ya lo mencioné, estaban totalmente ligadas, ¿sí? Ligadas, y muchas veces se consideran como una sola. Luego se menciona que se tiene que guardar tanto la fiesta de panes sin levadura y se tiene que guardar esto por todas las generaciones. Es decir, así como la Pascua, esto también es una ordenanza perpetua para los hijos de Israel, ¿sí? Luego se va a hacer memoria una vez más, se va a mencionar, digamos, se va a repetir o no, de alguna forma, y esto significaría pues que se está dando énfasis, ¿no?, a esta festividad que el Señor está instituyendo para el pueblo de Israel, ¿no? Vuelve a mencionar el mes primero, comeréis los panes sin levadura desde el día 14, ¿sí? Se está repitiendo, y esto sería repetir las instrucciones para poder darle mayor énfasis a este evento que el Señor está tratando. ¿Qué es lo que va a suceder? Versículo 21, ya Moisés convoca a todos los ancianos de Israel y ya les menciona lo que el Señor había transmitido, ¿sí?, a Moisés. Moisés los convoca a los ancianos y le da las instrucciones que Dios le había entregado, ¿sí? Las instrucciones que Dios le había dado, él se las traslada a los ancianos de Israel para que puedan ejecutar tal cual como el Señor había dicho. Entonces se tendría que realizar esta Pascua, ¿sí?, y los panes sin levadura que ya el Señor habría instituido, ¿no? Entonces él menciona todo esto y versículo 24 afirma nuevamente: guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre, ¿sí? Cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como os ha prometido, guardaréis este rito. Eso significa que cuando ellos entrarían, ¿sí?, a la tierra prometida, ellos tenían que guardar, ¿sí? Dice: cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Entonces era importante que esto ellos lo reconozcan, y nosotros recordemos un poquito el contexto de la ley, el contexto de los libros de la ley, ¿no? Estamos en Éxodo, que sería el segundo libro de la ley, ¿sí? O que pertenece a lo que se le llama también la Torá. ¿Qué es lo que había en contexto? ¿Por qué razón se escribe? ¿Para qué? ¿Para quién se escribe? ¿A quién estaba dirigido? Una vez más, recordamos, recapitulamos lo que hablamos el primer día. Cuando iniciamos la lectura bíblica decíamos que el pueblo estaba a punto de ingresar a la tierra prometida, ¿sí? Estaba ya cerca de la tierra prometida, ya iba a entrar, pero toda esa generación era una generación nueva que no sabía por qué razón probablemente estarían ahí de todos los acontecimientos que habían pasado. Entonces esta nación nueva, esta nación que había nacido prácticamente en el desierto, porque toda la generación antigua ya había muerto, solamente quedaban así contaditos, entre ellos Josué, Caleb. Toda esta generación nueva necesitaba saber, ¿no?, por qué estarían entrando. Entonces, uno de los puntos que ellos necesitaban saber era la institución de la Pascua. ¿Por qué? Porque el Señor había instituido la Pascua y necesariamente tenían que saber por qué se instituyó la Pascua. Tenían que recordar que el Señor los sacó de Egipto, ¿sí?, a medianoche. Tenían que recordarlo. Entonces era necesario que ellos lo sepan, y era necesario saber por qué lo celebraban, por qué ellos tenían que celebrarlo.
¿Qué había sucedido? Entonces, aquí viene justamente verso 24, verso 25, verso 26. Menciona claramente que esto es una ordenanza perpetua, que eso tienen que hacerlo cuando ingresen a la tierra prometida y que tienen que trasladarlo esto a sus hijos y que tienen que explicar cuál es la razón y qué es lo que sucedió. No dice, ¿qué significa este rito para vosotros? Cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito? Ustedes le van a responder, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Hoy en día, obviamente, esta ordenanza no es para nosotros, ¿sí? Esto tengámoslo claro. Esta ordenanza es para Israel. Sin embargo, nosotros recordemos que tenemos, por gracia, al Cordero Pascual, ¿no? Y este Cordero Pascual, que es Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es el Cordero para nosotros, ¿sí? Nosotros debemos recordar la Pascua, debemos recordar al Cordero Pascual, debemos recordar a Jesucristo. Él es nuestra Pascua, ¿sí? Debemos recordar que gracias a Él, así como para el pueblo de Israel, ¿sí? El Señor pasó de largo por las casas de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios, así también el Señor pasa de largo cuando el Cordero Pascual, la sangre del Cordero, está limpiando, cubriendo nuestro pecado, nuestra maldad, ¿sí? El Señor cruza de largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó en la cruz el precio de nuestro pecado. Entonces, así también el Señor pasa de largo gracias al sacrificio de Jesucristo. Bien, entonces, ¿cuál es la reacción del pueblo? El pueblo se postra y el pueblo adora, ¿sí? Ese es lo que menciona el versículo 27 en la parte final. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, dice, tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón, así lo hicieron, ¿sí? Esa fue la respuesta del pueblo, ¿sí? El pueblo finalmente hace tal cual como se les había ordenado, ¿sí? Cumplen esto. Versículo 29 empieza el desenlace ya de la ejecución de esta plaga. Luego de haber mencionado bastante acerca de la Pascua, haber instituido esta ceremonia, esta fiesta de la Pascua, ¿sí? No olvidemos, el cordero era un cordero, ¿sí? Sin defecto, ¿sí? Un cordero sin defecto, sin mancha. Y vemos aquí en el versículo 29 que cambia ya la trama de la narración y regresa ahora sí a hablar acerca de la plaga que vendría, ¿sí? Sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito. Es específico aquí la narrativa en mencionar que a la medianoche, ¿sí? Es que sucede esto. El Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. ¡Wow! Esto nos hace recordar y nos hace pensar y nos debe hacer reflexionar que cuando el Señor pasa y hiere a todo primogénito no hay distinción, ¿sí? No hay distinción en que es hijo de Faraón o es el que está en la cárcel. No hay distinción. Dios aborrece el pecado. Independientemente de la posición que tú tengas, independientemente del dinero que tengas, independientemente del grado académico que tengas, independientemente si eres pobre, si eres rico, independientemente de lo que fuera, el juicio de Dios llegará, ¿sí? Aquí no hay distinción, ¿sí? No hay una distinción racial, no hay una distinción. Recordemos que ¿por qué pasa de largo? Únicamente allí el medio de salvación es la sangre del Cordero. Y para nosotros hoy en día como creyentes, como cristianos, donde está abierta las puertas de la gracia, el único medio de salvación es la sangre de Jesucristo. Sí, entonces, a través de la Pascua nosotros podemos entender un poquito más lo que es el sacrificio de Cristo. Porque así como el Señor a la medianoche hiere a todo primogénito sin distinción, desde la casa de Faraón hasta la cárcel, sin distinción. El juicio viene. El juicio no se detiene. El juicio finalmente tiene que venir. Pero la sangre del Cordero es la que cubre a estos hogares de Israel. Y hoy la sangre del Cordero es el que nos limpia, es el que nos cubre de nuestro pecado.
Y gracias a la sangre del Cordero, nosotros podemos obtener salvación solamente por medio de Cristo. Gracias al Cordero Pascual. ¿Sí? Entonces creo que ahora se entiende un poco mejor cuando hablamos de Jesús, que Jesús es el Cordero, ¿verdad? Porque tal vez muchas veces lo hemos escuchado. ¿Y por qué Jesús se dice que es el Cordero, no? Pues aquí se menciona claramente. Jesús es entonces nuestro Cordero Pascual. Eso es mucho más fácil entonces ahora sí entender el libro de Hebreos, por ejemplo. Es mucho más fácil entender el libro de Hechos. ¿Por qué razón? Porque estamos comprendiendo uno de los eventos importantes, una de las festividades importantes para Israel, que tiene una prefiguración hacia Jesucristo. Recordemos que la Biblia, desde su inicio hasta el final, nos habla acerca de Jesucristo, apunta a Jesucristo. Desde el libro de Génesis, Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se menciona el protoevangelio, la primera promesa de la redención, encontramos allí que se habla acerca de la simiente. ¿Sí? Y esta simiente vendría. Y los eventos que vamos a ver aquí y las ceremonias que vamos a ver aquí, ¿sí? Pongámosle mucha atención, porque a veces como que suena un poco aburrido. Oye, ¿y por qué habla de corderos? ¿Y por qué habla de esto? ¿Y por qué tanto de fechas? ¿Y por qué tanto? No, ya lo dije el día de ayer. Dios ha establecido las formas como a Él se le tiene que adorar, ¿sí? Y nosotros debemos... No es de que ahorita tenemos que ir a hacer un sacrificio, porque definitivamente ya el sacrificio fue hecho por Jesucristo en la cruz. Ya no hay más sacrificios hoy en día. Pero sí debemos de recordar de que el mismo Dios de ayer, hoy, es el mismo. Él no ha cambiado ayer, hoy y por los siglos. Porque Él es el eterno en la eternidad pasada, la eternidad futura. Él es el eterno. Por consiguiente, Él no ha cambiado. La misma reverencia que debemos de tenerle ahora es la misma reverencia que se le debería de tener ahora, es la que se le tenía en aquel momento. El mismo temor que había en aquel momento, en el tiempo donde Israel salía de Egipto, donde Egipto llegó a temer tanto, al punto de que querían que se vayan ya los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, el juicio de Dios estaba ahí. Y esto es algo real. El mismo Dios que ejecutó juicios sobre el pueblo de Egipto es el mismo Dios de hoy. Pero a veces minimizamos esto, pensamos que es un Dios más blandengue, que es un Dios más como que blandito, como que hemos considerado a Dios, lo minimizamos y tenemos a veces un Diosito chiquitito, pequeñito. Pero no consideramos que es el mismo Dios, que Él es inmutable, que es Dios quien ha ido cumpliendo sus promesas desde el principio hasta ahora que seguimos en el Éxodo. Seguimos viendo que Dios es un cumplidor de promesas. Todo lo que Dios prometió, Dios lo ha cumplido. Y eso es lo que nos muestra la Escritura. Pero no vamos a poder nosotros entender muchas cosas si no leemos la Escritura. Por eso que es importante que leamos la Escritura. ¿Sí? Y muchas veces esquematizamos las cosas de una forma que muchas veces no las entendemos. Entonces es importante reconocer, observar estos puntos, ¿sí? Por eso me detuve aquí en el capítulo 12. Hoy día nos correspondía leer 2 o 3 versículos, 3 capítulos más. Pero no, me detuve aquí porque es necesario saber qué significa la Pascua, ¿sí? Es necesario que nos quede claro en esta noche. ¿Qué es lo que sucede aquí entonces? Ya dijimos, no hay distinción. El juicio es inminente. Vino sobre la casa de Faraón y hasta la cárcel, incluso todo primogénito del ganado. No hay distinción aquí. El juicio de Dios vino. Ante esto, Faraón se levanta de noche, versículo 30. Se levanta de noche, ¿por qué? Porque hubo un gran clamor, dice. Entonces, este juicio de Dios va a desatar un gran clamor en todo Egipto, porque no había, dice, lugar donde no hubiese muerto, ¿sí? Entonces, se había desatado algo tan fuerte, esta plaga, esta 10ª plaga, era la 10ª plaga. Recordemos que ya hemos hablado de 9 plagas, esta es la 10ª plaga. Wow, esto se convirtió en algo terrible. Egipto estaría pues viviendo algo tormentoso, algo a la medianoche. Imagínense, ¿no? ¿Cuál sería el desenlace que ellos podrían haber estado viviendo en ese momento? Un terror único ante Dios. ¿Qué es lo que sucede? Faraón, que había dicho, ¿qué es lo que había dicho Faraón? Esto lo habíamos visto ya anteriormente. Cuando Faraón le dice a Moisés que él no lo quiere ver, ¿sí? Dice que ya no quiere verlo, que ya no se le acerque, ¿sí? Que ya no venga,
porque si lo vuelve a ver, lo va a matar. ¿Sí? Recordemos que eso fue la respuesta de Faraón. Faraón lo había amenazado a Moisés, ¿sí? Que ya no lo quería ver y que definitivamente cuando lo volviese a ver, él moriría. Vemos aquí todo lo contrario sucedió. El Señor, entonces dice, llamó a Moisés, ¿no? ¿Quién? Faraón. Faraón llama a Moisés y Aarón de noche, ¿sí? Los llama para poder darles la indicación de que salgan de su pueblo, que se levanten, que se vayan, y que dice que adoren a Dios como ellos habían dicho, que tomen también ovejas, vacadas. Recordemos de que Faraón había intentado poner condiciones anteriormente, pero sus condiciones no habían funcionado. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le pone condiciones. A Dios nadie le va a indicar cómo se le adora. Y Faraón, por más de que en Egipto sería considerado como un dios, pues al Dios Todopoderoso nadie le podría dar indicaciones. Él es el Dios Todopoderoso. Y Dios más bien daría indicaciones. Y Dios habría profetizado de que así sería. De que finalmente Faraón mismo los dejaría ir. ¿Sí? Y este momento estaría aconteciendo aquí. Esto estaría dando cumplimiento a lo que Dios mismo había dicho. Entonces, aquí ya Faraón le dice, vayan, adoren a su Dios, llévense sus ovejas, llévense sus vacadas, llévense todo, hagan todo lo tal como ustedes han dicho, ¿sí? Como habéis dicho, váyanse. Y es más, bendíganme también a mí, ¿no? Que esto sería ante el terror que tendría Faraón. Lo que querría ahí tal vez es que ya no vengan más plagas, pues, ¿no? Definitivamente, porque ya habían visto la mano de Dios. ¿Cuál es la reacción de los egipcios? La reacción de los egipcios, dice, los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa para echarlos, ¿sí? Había una prisa en de que se vaya el pueblo de Israel porque todos tenían miedo a que podrían morir, ¿sí? Se había desatado pues una tremenda muerte allí en Egipto, y al ver que el pueblo de Israel no habían sido tocados definitivamente, si había llanto en las casas de los egipcios y el pueblo de Israel, digamos, estaba tranquilo, definitivamente algo estaba pasando aquí, ¿no? Los egipcios querían que ellos se vayan, tenían miedo a morir. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo toma su masa, la masa que antes que ya el Señor había mencionado, para que puedan ejecutar la fiesta de los panes sin levadura. Y ellos hicieron toda conforme a las instrucciones que Moisés les había indicado. ¿Cuál había sido la indicación? Recordemos de que ellos no se irían con las manos vacías de Egipto, ¿sí? ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Es que vayan, ¿sí?, a los egipcios y les pidan objetos de plata, objetos de oro, ropas, ¿sí? Y tal cual ellos lo hicieron. Y el Señor hizo que ellos se pudieran ganar ese favor, esa gracia en los egipcios, de modo que ellos les concedían todo lo que pedían. Y así despojaron, dice, a los egipcios, ¿no? Esto sería tal vez el pago de la misma mano de los egipcios al pueblo de Israel por todos los 430 años de servidumbre que habrían estado ellos ahí, ¿no? Entonces definitivamente vemos que Dios puso ese favor y ellos concedieron todo lo que le pedían. Finalmente el pueblo parte, ¿sí? Los hijos de Israel salen ya, y menciona una cifra, dice, salieron unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, ¿sí? 600,000 hombres de a pie. Se calcula que entre todos, como entre hombres, niños, mujeres, probablemente pues haya habido un promedio de 2 millones de personas. El versículo 38 menciona que subió también con ellos una multitud mixta. Esta multitud mixta podría estar refiriendo, ¿sí?, a personas que se habrían unido, ¿sí?, se habrían unido a este pueblo de Israel, que salieron juntamente con ellos. No se sabe algo exacto sobre su cantidad, ¿sí? No menciona aquí la cantidad. Pero sin embargo ellos luego van a ser un problema, ¿no? Porque van a ser los que van a ocasionar que los israelitas luego se estén quejando contra Moisés, ¿no? Pero también menciona esto, ¿no?, que hubo este grupo de personas que no eran israelitas, ¿no? Ahí menciona, versículo 38, subió también con ellos una multitud mixta, ¿sí? Luego que tenemos aquí, también menciona versículo 39, bueno, de la masa que habían sacado. Versículo 40, el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Aquí se menciona
ya un número exacto de tiempo, ¿sí? 430 años, que es el tiempo que están ahí. Lo vuelve a reafirmar el verso 41, que estuvieron 430 años, ¿sí? Verso 42, la noche de vigilia para el Señor por haberlo sacado de la tierra de Egipto, y esta noche para el Señor para ser guardada por los hijos de Israel y por todas sus generaciones. ¿Para qué? Para que sea instituido, para que sea recordado. Este sería un rito muy especial para poder recordarlo. Ahora, respecto a los últimos versículos, va a mencionar ya la ordenanza en sí de esta Pascua, ¿sí? Que ya había sido instituida, ya se había realizado, y que esto va a ser celebrado pues posteriormente, generación tras generación, todos los años. Ahora, esta ordenanza de la Pascua dice, hay puntos específicos aquí que tenemos que tenerlos en cuenta. Número 1, dice la ordenanza de la Pascua: ningún extranjero comerá de ella, ¿sí? Y cuando menciona aquí ningún extranjero, significa, el verso 44 menciona una salvedad, dice: el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circuncidéis, podrá entonces comer de ella. Es decir, para poder participar de la Pascua, la persona tenía que ser circuncidada. Si no era circuncidado, no podría participar de la Pascua, ¿sí? Tenía que ser circuncidado, ¿sí? Para poder participar de la Pascua. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, ¿sí? Se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará, ¿sí? Versículo 48 aclara: pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella, ¿sí? Entonces, aquí se pone una ley clara, ¿sí? Acerca de esta ordenanza que había sido dada sobre la Pascua. Entonces hay una ordenanza clara. Dios siempre coloca sus leyes muy claras con la finalidad pues de que sean cumplidas conforme a lo que Él ha establecido. Y el día de hoy también podríamos decir lo mismo, ¿no? Dios ha colocado sus leyes, Dios ha instituido la forma como a Él se le tiene que adorar, Dios lo ha ordenado todo, para eso está su palabra. Si nosotros leemos su palabra, vemos todo lo que a Dios le agrada, ¿no? Cómo debemos de vivir, cómo debemos de ser ante los demás. Todo, absolutamente todo Dios lo ha instituido. Quizás no en una forma como nosotros a veces podríamos llegar a un punto de religiosidad, pero sí en una forma en la cual nosotros podemos comprender qué es lo que Dios está demandando de su pueblo. Entonces, básicamente aquí en este capítulo 12 hemos visto todo lo que refiere a la Pascua y a la salida del pueblo de Israel a la ejecución de esta 10ª plaga, ¿sí? Entonces el pueblo tenía que recordar el cuidado de Dios en la salida de esta noche del Éxodo, ¿no? Que es la salida del pueblo de Israel. Bien, si alguien no se identificaba con las promesas del pacto por medio de la circuncisión, entonces no podría celebrar la Pascua, ¿no? Hoy en día, como digo, esto no aplica para los cristianos, ¿no? Esto era para el pueblo judío, pero de alguna forma hay una identificación, ¿no? Que para poder participar de una ceremonia en el Señor, ¿sí? Habría ahí una restricción para aquel que no ha sido circuncidado, y la circuncisión era señal del pacto que Dios había tenido con Abraham, que eso ya lo hemos mencionado en Génesis, ¿no? Hoy en día, cuando se celebra ya para la iglesia la Cena del Señor, por ejemplo, es importante, ¿no? Tener esa señal, no la señal de la circuncisión obviamente, sino la señal del bautismo en agua, ¿no? Como se realiza, digamos, en la mayoría de las congregaciones. Bien, con esto entonces habríamos culminado lo que sería el capítulo número 12. Recordemos esta enseñanza entonces: Jesucristo es el Cordero, Jesucristo es ese Cordero sin defecto, ese Cordero sin mancha, ese Cordero limpio, ¿sí? Jesucristo es ese Cordero, ¿sí? Él es el Cordero que fue a la cruz, derramó su sangre, ¿sí? Y era necesario que haya derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados, ¿sí? Jesucristo derramó su sangre en la cruz, y su sangre es la que expía nuestros pecados. Su sangre nos da redención, su sangre nos salvó de la muerte eterna. Así como aquí
al pueblo de Israel, el pueblo de Israel es salvo de la muerte gracias a esta prefiguración de ellos tener ahí con las manchas en los dinteles y los postes, ¿sí? Que en sí no es el cordero del animal, sino todo prefiguraría a Cristo. Eso sería solamente una señal, una representación, una sombra de lo que habría de venir. Pero todo apuntaría a Cristo. Nadie es salvo. Ni siquiera los antiguos, los judíos, fueron salvos por el animal en sí mismo. Sino este animal solamente sería un recordatorio, un preludio de lo que vendría en el futuro, Jesucristo. ¿Sí? Por medio de Jesucristo, nosotros somos salvos de la muerte. Eso debemos de recordarlo, guardarlo en nuestro corazón, que solamente hay salvación por medio de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. No endurezcamos nuestro corazón como Faraón. No seamos como Faraón, que intentemos poner nosotros nuestro modo de hacer las cosas, sino que recordemos que Dios es Dios, el Todopoderoso, y Él hace las cosas a su manera. ¿Por qué? Porque Él es Dios soberano. Entonces, abracemos la cruz, abracemos la gracia, abracemos al Cordero Pascual, que es el que quita nuestro pecado. Él quita el pecado del mundo. Y para nosotros es una bendición, una gracia inmerecida. No lo merecemos, pero debemos estar dichosos, felices, gozosos, agradecidos, porque Jesucristo fue a la cruz y Él pagó el precio de nuestro pecado. Gracias al Señor por habernos librado de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga hasta el día de mañana.